Iniciamos este programa hablando de Córdoba, Flor, porque esta semana se produjo un hecho político trascendente. En realidad hubo varios hechos, pero todos se dieron en un lugar que fue la legislatura, la unicameral. El miércoles pasado se iba a tratar, y finalmente se aprobó la nueva ley de seguridad con cambios importantes, clave en la campaña de Martín Yayora, clave en la campaña en general, ¿no? El tema de la inseguridad. Pero por otro lado sorprendió a media tarde el ingreso de un proyecto de ley que modificaba los aportes personales de los trabajadores del Estado cordobés. Incluso a los legisladores del oficialismo los sorprendió a buena parte de ellos. Eso derivó en una larga sesión el miércoles en la que sí se aprobó la ley de seguridad, pero no se logró aprobar esta modificación de los aportes que hacen los trabajadores, impulsada por Martín Yayora. Una larga negociación, finalmente el oficialismo no consiguió los votos y eso se bajó y ahora se va a discutir de otra manera, sobre todo el tema salarial, ¿no? En Córdoba. Claro, es parte del contexto de ajuste en el que estamos entrando, ¿no? Exactamente. Bueno, invitamos hoy para charlar sobre ese tema, sobre lo que pasó en la unicameral esta semana y con lo que viene, porque el escenario es muy interesante, a Facundo Torres. Hola Facundo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo andan? Bien. Gracias por la invitación, Fede. Facundo es presidente provisorio del Senado, es una de las piezas claves del oficialismo. Del Senado, no, de la unicameral. La unicameral. Tercero en la línea de autoridades de la provincia. Después de Martín Yayora y Miriam Prunoto. Bueno, ¿qué pasó, Facundo, el miércoles con este proyecto que al final se dio de baja? Lo más importante que pasó el miércoles fue la aprobación de la Ley Integral de Seguridad, que era una demanda de los cordobeses en un momento muy complejo, con una crisis económica, una hiperinflación galopante y, lógicamente, todos conocemos que el delito, cuando hay más pobreza, cuando hay mayor tasa de indigencia, prolifera. Y el gobierno, de manera valiente, elevó un proyecto de ley modificando absolutamente el enfoque con respecto a las políticas de seguridad de la provincia. Y fue aprobado, creo que fue un proyecto muy trabajado. Estuvo el ministro Juan Pablo Quinteros, hubo 10 expertos exponiendo las posturas que ellos tenían con respecto a los distintos aspectos que esta ley modificaba, y salió aprobado, y creo que es lo más trascendente que ha pasado en la legislatura el día miércoles. Empecemos hablando por eso, después vamos a volver al tema el otro tema que es importante, pero si te parece... Me dijiste qué era lo que había pasado y para mí... ¿Qué pasó con la ley impulsada por Yayora? Pero después hablamos. Sí. Esta también fue impulsada por Yayora. Sí, y de hecho iba a tener mayor apoyo de la oposición, claro, pero esto que menciona Fede empiojó la sesión, se había trabajado lunes y martes en comisión bien. Muy bien. Se habían hecho cambios, se habían aceptado propuestas de la oposición. Claro. Pero ni siquiera bajó a votar esa ley la oposición. Claro. El jueves, el lunes y el martes tuvimos comisión ad hoc de seguridad, la cual me tocó presidir, y pudimos no solo escuchar al ministro, escuchar expertos en la materia, sino también trabajar en modificaciones que enriquecían el proyecto original. Y teníamos confirmados más de 40 legisladores que iban a acompañar con su voto. Estaba Dante Rossi y el bloque junto a Sebastián Peralta, que tienen dentro de la UCR, que es un bloque de 2. También nos acompañaba el PRO, nos acompañaba Agustín Spassesi de Libertad Avanza, nos acompañaba Karina Bruno y, lógicamente, los 33 legisladores de nuestra bancada. Se trabajó muy bien, quiero decirlo, y la verdad que tengo muchísima expectativa en que se ponga en vigencia rápidamente esta Ley Integral de Seguridad. ¿Qué decís vos respecto de un cuestionamiento que se escuchó de la oposición sobre el temor de que fuerzas privadas de seguridad que no tienen el entrenamiento de la policía sean empoderadas, asuman tareas que ahora está haciendo la policía de vigilancia y además puedan usar armas no letales? A ver, me parece que cambia el paradigma con respecto a la seguridad de esta ley y, lógicamente, le permite no solo a las empresas privadas de seguridad, sino también a municipios y comunas, de manera facultativa, ser parte de esta Ley Integral de Seguridad. ¿Cómo? Las empresas privadas deberán cumplir con los requisitos, estándares establecidos por el Instituto de Capacitación de Convivencia y que está creando la Ley de Convivencia y Seguridad. ¿Ese mecanismo también se reforzó por pedido de la oposición? No, venía... El Instituto de Capacitación, el modo en que funciona. No, venía planteado de esta manera, se aclaró, quizás porque la letra de un proyecto muchas veces no expresa
detalladamente cómo va a funcionar. Para eso también existen los decretos reglamentarios posteriores a las leyes una vez que se emiten. Las empresas van a poder, si categorizan, si cumplen con los requisitos establecidos por el Estado provincial, que es quien tiene, lógicamente, la responsabilidad de la seguridad en la provincia, van a poder ser parte de este sistema integrado. Y los municipios y comunas, en donde actualmente conviven distintos sistemas, los inspectores o los grupos de inspectoría que controlan las contravenciones, las faltas, la seguridad ciudadana, que es un proyecto también del gobierno provincial, que aquellos municipios que quieren forman parte y el Estado les da un móvil y recorren la ciudad colaborando muchas veces con la policía provincial, las patrullas urbanas y múltiples formas en donde los intendentes y jefes comunales tratan de dotar de seguridad sus jurisdicciones. Bueno, también van a poder ser parte de este sistema integral, unificando todos esos sistemas, armonizando todos esos sistemas. Lo digo como exintendente, es muy, pero muy importante. Yo estoy convencido que los intendentes de ciudades donde conviven varios sistemas, como es el ejemplo de Altagracia, van a adherirse a esta ley. Y van a tener la posibilidad también, no solo de articular, sino de coordinar mejor con las fuerzas de seguridad policial, que en definitiva es la columna vertebral de lucha contra el delito que tenemos en la provincia. Bueno, recordemos, vuelvo al tema del comienzo, que también me parece importante, porque este consenso que se había logrado, que se preveía iba a ocurrir para votar la ley de seguridad, finalmente no se dio. La foto es aprobando la ley de seguridad con 36 votos, pero sin la oposición dentro del recinto. ¿Empiojó todo eso el proyecto de Yayora? ¿Los llevó a ustedes, los sacó del foco, tuvieron que negociar hasta altas horas de la noche para conseguir un voto que les faltaba? Quiero que me cuentes eso, porque la verdad que lo que decís vos lo venimos siguiendo y la gente también lo sabe ahora. La ley de seguridad necesitaba eso y no tuvo la foto tampoco, más allá de que ustedes lo probaron. Para mí fue, y lo tengo que decir a modo personal, muy irresponsable la actitud de los legisladores que no bajaron al recinto para debatir, para aprobar o rechazar la ley integral de seguridad que marca un paradigma en la provincia con respecto a esta temática. Yo, cuando ingreso a esta Cámara, entendía que el debate tenía que estar a la altura de las circunstancias de lo que la sociedad cordobesa espera de los legisladores, a quienes nos eligen para estar a favor o en contra de determinadas medidas que lleva adelante el Departamento Ejecutivo u otros poderes. Pero eso no ocurrió, vi un nivel de vedetismo y gran hermano en algunos, no en todos, pero en algunos de los miembros de la oposición que realmente me sorprendieron, haciendo videitos, filmando, buscando chicanas. Pero no fue hubo... muy baja la calidad institucional de muchos de los legisladores del bloque de la oposición, sobre todo no en acompañar, no les pedimos que nos acompañen a la ley de seguridad, pero sí que la debatan, sí que se sienten en el recinto como corresponde. Para eso el pueblo cordobés les paga un sueldo. Facundo, pero ¿no fue también algo irresponsable la actitud del oficialismo de introducir este otro proyecto, el de el incremento del aporte personal, que en definitiva, bueno, es un descuento salarial por un marco de necesidad y demás, pero es una medida que se sabe va a ser polémica, compleja, justo así, sobre tablas? El sobre tablas... te va a generar una reacción de la oposición. El sobre tablas es un modus operandi establecido en el reglamento interno, a ver, del tratamiento de los procesos legislativos en la provincia. Lo que se intentaba, y voy a tratar de ser lo más claro posible, es generar un fondo. ¿Por qué? Porque todos conocemos que la caja de jubilaciones y la mutual de los empleados públicos, de los empleados que trabajan en el Estado, lamentablemente dan un déficit, y un déficit grande. Solamente para saber, en noviembre llegaron 12.000 millones de déficit en la caja de jubilaciones de la provincia de Córdoba, y solamente llegaron desde el gobierno nacional 1.070 millones. Esos 11.000 millones, ¿de dónde los tiene que sacar el gobierno? Si está en una situación de bonanza, como hubo años anteriores, y puede hacerse cargo, pero en este contexto hiperinflacionario de crisis absoluta, el país está prendido fuego. Las medidas del gobierno nacional ayer lo demostraron, un ajuste tremendo en muchísimas cuestiones.
el gobierno provincial tiene que ser también coherente con el momento en que estamos viviendo. Y si no tiene otro lugar de donde obtener los fondos necesarios para paliar estos déficits, y tiene que de alguna manera recortar. Lamentablemente, es una medida pero triste. al ser una medida tan compleja, es una medida que duele. Con el pie izquierdo, tener este envío fallido a la legislatura. Es una medida que triste, es una medida que duele. Esos 6 puntos del aumento de los 12,9 puntos que se les reconocía para diciembre a los empleados estatales, quiero que me digan cuántas paritarias, y acá seguramente en este programa hay mucha gente que trabaja en otras actividades y está escuchando, cuántas paritarias reconocían el 12,9. De los 12,9 se tomaban 6 para paliar un déficit de la propia mutual y de la propia caja de jubilaciones. Es tristísimo, no nos gusta. Al gobernador Yarlora le hubiese gustado no tener que tomar estas medidas, pero lamentablemente el contexto de crisis nos obliga a estas cuestiones. El problema no lo tuvieron con la oposición, sino con uno de los aliados, con Alessandri, que finalmente fue el que se negó a sentarse para votar. La verdad que la oposición también tuvimos problemas, Fede. No puede ser que la oposición representa a partidos políticos que en Buenos Aires, que en el gobierno nacional, no solo van a dar quórum, sino van a acompañar el ajuste. ¿Ustedes pensaban que algunos opositores podían llegar a acompañar la medida? Me parecía no acompañarla, no votarla, pero el quórum lo tienen que dar. Nosotros estamos en el interbloque con el PRO en Buenos Aires y estamos, no sé si dando quórum y acompañando las medidas de ajuste necesarias. Yo no entiendo, he escuchado a diputados nacionales, a senadores nacionales, hablando del ajuste necesario, y acá, en Córdoba, es la misma moneda pero con distintas caras. Hay otras actitudes, ni siquiera nos dan el debate. Es una actitud absolutamente irresponsable. ¿Qué te parece que esto abre futuro? Porque la legislatura está en este estado de mucha paridad, digamos, si va a haber muchos de estos episodios, es complejo. Yo creo que la legislatura para estos próximos 4 años va a ser una legislatura en un contexto de crisis nacional con medidas muy fuertes. Un gobernador como el que actualmente tenemos, que es Martín Yarlora, que es valiente y que sabe que la gente lo eligió para tomar decisiones adecuadas al momento en el que está transitando el gobierno, seguramente va a enviar proyectos de ley que son difíciles, que son complicados y que quizás no es lo que le gustaría a cualquier gobernante la medida que tenemos que tomar. La legislatura tendrá que estar a la altura de las circunstancias. Yo puedo entender que la oposición vote en contra, que la oposición no acompañe, pero utilizar el quórum como herramienta de extorsión en la legislatura cordobesa no se había dado nunca. Y ayer se dio, y a mí me parece de muy baja calidad institucional. Bien. Bueno, Facundo, muchas gracias. ¿Vuelve a tratarse ahora el tema o ya se descartó? Actualmente, y esto es importante, y gracias Fede por la pregunta, en este momento, ¿qué hizo Martín? Como vio, se llegaron todos los secretarios generales de los distintos gremios estatales a la legislatura. Empezamos una negociación, una discusión. Es como que quisieron abrir de nuevo el canal de negociación. Eran altas horas de la noche. Martín mandó a levantar el proyecto de ley y armar una mesa de negociación que en este momento, actualmente, está reunida. Representantes del Departamento Ejecutivo con los secretarios generales de los gremios estatales, tratando de llegar a un acuerdo. A través del consenso seguramente lo vamos a llegar, lo vamos a conseguir, pero lógicamente es triste que en la legislatura no se haya podido llevar adelante este consenso, o por lo menos la exposición de las distintas posiciones. Bien. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias vamos a seguir con este tema, Flor, vamos a ir hablando con otros legisladores que fueron claves también en esa sesión. Hacemos un pequeñito parate y ya volvemos.